El mundo de mañana. La Iglesia de Dios Universal presenta El mundo de mañana con Herbert W. Armstrong. Damas y caballeros, Herbert W. Armstrong. Saludos, damas y caballeros. Otra vez, quisiera preguntarle, ¿sabe que está profetizado que pase con los Estados Unidos? Y eso le incluye a usted y a los suyos. Y me refiero a lo que está profetizado que pase tal vez en 10 años, tal vez ciertamente en 20 años y ciertamente antes del año 2000, supondría. Pero, ¿qué está definitivamente profetizado? Sabe, he vivido más que la mayoría de ustedes. He visto en su mayoría los avances modernos apoderándose del mundo. Sabe, hasta el siglo XIX, el mundo había ido en una tendencia bastante constante por cerca de 6.000 años, o debería decir 4.000 años desde el Gran Diluvio. Así que serían 4.500 años o algo así. No había transporte excepto a pie, en la espalda de un camello, mula, caballo o algo por el estilo. O por bote de remos, o por cuando al final existieron los botes de vela. Pero eran métodos bastante lentos de transporte. No había comunicación excepto el ir de donde estás hasta donde se encontraba alguien más. Si enviaba una carta, alguien tenía que tomarla de donde estaba, si debía llevarla a pie o por el método más lento que existía. Hoy tenemos casi comunicación instantánea de una parte del mundo hasta el otro punto de la Tierra. Podría estar en Japón o podría estar en París. Podría tomar un teléfono y solo marcar sin ayuda de ningún operador. Y podría llamar a mi propia casa, de vuelta aquí, podría llamar a mi oficina, podría contactar a casi cualquier persona que desee, en cualquier parte de los Estados Unidos, solamente marcaría directamente y escucharíamos sonidillos extraños, y cerca de, no lo sé, tal vez 3, 5 o 7 segundos, ya estaríamos comunicados. Sabe, cuando yo tenía 11 años, ningún hombre había sido capaz de volar por los aires. Creo que algunas personas habían recorrido alguna distancia pequeña por globo aerostático, y eso era muy peligroso y no subían muy alto. Pero no se movían a muchos lugares en realidad, a menos que soplara el viento y los llevara a una pequeña distancia, y eso era muy peligroso. Teníamos transporte por tren, teníamos transporte por bote de vapor, y eso ha acontecido en años recientes. Hasta que se inventó la prensa, el conocimiento no había avanzado demasiado rápido. Habíamos vivido en un mundo que justo avanzaba rápidamente de repente. Y sabe que llegó el punto donde el conocimiento de hecho se duplicó. La base de conocimiento del mundo se duplicó en la década de los 60, lo sabía. Y entiendo que se duplicó y muy cerca de duplicarse nuevamente en la década de los 70, pero también se duplicaron nuestros problemas. Nuestros problemas se duplicaron. Enviamos hombres a la Luna y de regreso. Hoy en día mandamos satélites no tripulados para traernos fotografías de la superficie de Marte. Enviamos satélites no tripulados para traernos fotografías muy cercanas de Júpiter y Saturno. Eso sorprende a la mente de nuestros científicos. Estamos haciendo cosas maravillosas, y casi todas estas cosas han pasado en el siglo XX. Pero todo este conocimiento del hombre no ha resuelto sus problemas, porque nuestros avances, nuestros grandes logros
son físicos en naturaleza, y nuestros problemas, lo diré una y otra vez y otra, son de naturaleza espiritual. Así que los eventos han estado cambiando. Ahora, usted escucha acerca del fin del mundo. Eso no significa el fin de la existencia de la Tierra, pero se refiere a algo que dijo Jesucristo cerca de 1950 años atrás. Él estaba hablando acerca del fin de este mundo. Eso es, esta sociedad, esta civilización en la Tierra. No el fin de este planeta. Pero estamos llegando muy cerca a esos tiempos, al final de este mundo como es. La humanidad va en picada más rápido, y nos estamos acercando a ese tiempo, hacia el fin del mundo como lo conocemos. Y ahora por primera vez nos estamos acercando al clímax. Y ahora por primera vez, desde que el hombre ha habitado el globo, ha inventado y producido armas de destrucción masiva que pueden borrar a toda la humanidad de la faz de la Tierra. Puede aniquilar la vida humana, puede eliminar la vida humana hasta que no quede nadie de nosotros vivos en la Tierra. Ahora, estamos dependiendo simplemente de la idea y de la esperanza, y estamos confiando en hombres, de que ningún hombre será lo suficientemente tonto para empezar una guerra nuclear. ¿Tenemos tanta fe en la humanidad? Yo no. ¿Acaso no sabe que no ha habido un arma de destrucción masiva que no haya sido usada? Y ya hemos usado armas nucleares de destrucción masiva en Japón, donde matamos cerca de 100,000 personas con una bomba atómica. Ahora, la bomba de hidrógeno es lo suficientemente grande que una bomba nuclear tiene que ser detonada para detonar la bomba de hidrógeno. Una bomba de hidrógeno destruiría más gente, más edificios, que todas las bombas que explotaron de los dos lados en la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, combinadas. ¿Puede creer eso? Y ahora hay otras naciones más pequeñas que tienen armas nucleares. Y algún loco en cualquiera de esas naciones podría empezar la explosión que engulla al mundo completo y que destruya a la humanidad. Y solamente estamos esperando que no suceda. Bueno, le voy a dar buenas noticias. Eso no va a suceder, porque existe alguien todopoderoso que no puede ser visto, de mano fuerte, que en algún lugar va a intervenir para salvarnos de nosotros mismos. O pasaría de verdad. Le digo que pasaría. Hay un Dios todopoderoso, el Creador, y usted mejor créalo, porque su eternidad depende de ello. Su vida depende de ello. Estamos acercándonos a este ritmo superacelerado. Y vamos a llegar a ese tiempo en que Dios Todopoderoso va a intervenir, nos va a salvar de nosotros mismos. Si no fuera por esto, la humanidad no duraría otros 30 o 40 años en esta tierra. Estamos llegando a ese tiempo en un ritmo acelerado. Es como la vez que lo dije en ese programa hace un poco de tiempo, hace un par de semanas o 3. Dije esa broma que probablemente todos ustedes oyeron, de las buenas noticias y las malas noticias de un avión. El capitán dijo en un avión: señoras y señores, este es su capitán hablando. Y ahora tengo ambas, buenas noticias y malas noticias para ustedes. Ahora les daré las buenas noticias. Primero, estamos perdidos. No sabemos hacia dónde nos dirigimos y no sabemos cómo dirigirnos y recobrar el camino. Ahora le voy a dar las buenas noticias. Estamos ganando velocidad rápidamente y vamos a llegar extra rápido. ¿Sabe cómo es absolutamente verídico en este mundo? Hemos perdido nuestro camino. Estamos perdidos. Y estamos ganando momento y velocidad. Y estamos yendo más rápido y más rápido hacia nuestra propia destrucción. Es exactamente el lugar al que nos dirigimos, esperando cosas que van a pasar y pasarán muy rápido. ¿Sabe? Si alguien tan solo lo notara, podría darse cuenta día a día por las noticias y darse cuenta cómo está incrementando, cómo rápidamente se incrementan los males en nuestros tiempos modernos al mismo tiempo.
Dios puede predecir qué es lo que va a pasar luego. Ahora quiero leerle algo que les leí hace una semana en esta misma estación. Y luego leer la traducción de Moffett en el Salmo 33. El Dios Todopoderoso, refiriéndose a Dios, el eterno Dios destruye el propósito de los paganos y reduce a nada los planes de las naciones. Las naciones están planeando cosas. Usted lo sabe, están intentando que todos suban a este movimiento para limitar la producción de armas nucleares. Pero están teniendo bastantes problemas en convivir juntos. Pero, escuche esto. El Eterno destruye los planes de los paganos. Él reduce a nada los planes de las naciones. Pero el propósito del Eterno permanece por siempre. Y lo que Él planea durará siglo tras siglo. Feliz será la nación en quien Dios es el Eterno. Ponemos nuestra fe, ponemos nuestro dinero en Dios, confiamos, pero en realidad creemos, en realidad confiamos en Él. No nos engañemos a nosotros mismos. Feliz la nación en cual el Dios es eterno, la gente que Él ha escogido para Él. El Eterno los tendrá en el cielo, viendo a la humanidad donde Él se sienta. Él vigila a todo habitante del mundo. El que solo hizo sus mentes. Yo tengo una mente, usted tiene una mente. Mi mente es más grande de cualquier cosa que yo pudiera hacer. He dicho eso desde siempre y lo digo otra vez. Toma una mente muchísimo más grandiosa que la mía para producir mi propia mente. Y tomaría una mente muchísimo más grande a la que usted para producir su mente. Dios tiene una mente maravillosa. Y que me digan que las cosas pasaron por un propósito de la naturaleza, sin mente, sin propósito. Todo el diseño y las cosas que vemos en el mundo simplemente pasaron. ¿Se pusieron solas? ¿Usted cree eso? El que solo hizo las mentes sabe todo lo que hace. Los ejércitos no le traen la victoria a los reyes y los guerreros no son rescatados por su propia fuerza. Los ejércitos no decidieron el fin de la Segunda Guerra Mundial. El Dios Todopoderoso lo hizo. Estuve transmitiendo las noticias cada semana y antes incluso del tiempo final de la guerra diario. El Dios Todopoderoso pronto estará ahí, detendrá todo y enderezará a los desviados, a los trastornados, los confundidos y que han doblado al infierno de este mundo. El eterno Dios tiene un plan. Ya no puedo entender esta guerra o las condiciones o eventos de este mundo presente, a menos que usted entienda la profecía bíblica. Y vi cómo estaba pasando. Y vi cómo estas cosas eran dirigidas de manera supernatural y cómo cambiaron la guerra en Europa. La caballería marcha en vano hacia la victoria. No hay ganancia por tener la fuerza en eso, pero es Dios quien determina cómo terminarán las guerras. Ahora, me gustaría leer del capítulo 41 de Isaías, y voy a leer ahora la traducción del rey Santiago, el capítulo 41, al principio del verso 21. Alegad por tu causa, este es Dios hablando. Y Dios dice al que profesa ser Dios y le dice, alegad por vuestra causa, dice el Eterno. Exhibid vuestros fundamentos, dice el rey de Jacob. Traigan y anúncienos lo que ha de venir. Enséñanos qué va a pasar en el futuro. Solo Dios nos puede decir qué es lo que va a pasar. Bueno, hemos tenido algunos predictores, tenemos gente que predice el clima y algunas veces lo escuchamos en televisión, en la radio cada día, y algunas veces están en lo correcto, algunas veces, pero también algunas veces no lo están. Traigan y anúncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrometría y hacernos entender lo que ha de venir, darnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. En otras palabras, es una prueba de Dios. Si usted puede mostrar lo que va a pasar en el futuro. Acerca de un tercio de la Biblia es profecía.
Esa es la palabra de Dios y cerca de un tercio de la Biblia está dedicada a la profecía. Y nos va a decir lo que viene y cerca del 95% de toda la profecía está dedicada a cosas presentes, cosas que van a acontecer hoy. La Biblia es un libro de hoy, no un libro del ayer. Es un libro relevante hoy en día. Y es el libro del mañana y también está hablando acerca de lo que está pasando justo ahora y qué es lo que va a pasar en los próximos 5, 10, 15, 20 años más o menos. No puedo aventurarme y darle una fecha exacta, aunque sé que está muy, muy cerca, eso es todo. Ahora me gustaría pasar al capítulo 46 de Isaías, al verso 9 y 10. Isaías 46. Dios dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré lo que quiero. Sabe, como la mayoría de las personas no creen en Dios, como no creen en Él, lo que dice. Ahora, digo que acerca de un 90% de la profecía está dedicada a nuestro tiempo ahora. Y la profecía nos dice qué es lo que va a pasar con los Estados Unidos de América, específicamente y en el futuro muy cercano. Ahora, tal vez no esté ni un poco preocupado, no le importe qué es lo que va a pasar con ustedes o con sus hijos, su familia y todos sus seres amados. Bueno, pero a mí me importa. A mí me importan todos. De verdad lo hago. ¿Por qué nuestros líderes no entienden que está profetizado? ¿Por qué no han conocido lo que Dios dice que va a pasar con nuestra nación? Me refiero a esta nación. Las naciones no lo han entendido como líderes de sus naciones. Y los líderes de la iglesia no han entendido. ¿Por qué? Bueno, hay dos razones por las cuales no pueden entender. Uno es que ellos no tienen la llave que abre las profecías y su entendimiento. Segundo, ellos no han creído en Dios. Y si ellos lo conocen, no lo creerían, porque no creen en Dios. Ahora, los primeros humanos no creyeron en Dios. Adán y Eva no creyeron en Dios. La gente no le cree hoy en día a Dios. Algunos creen en Dios. ¿Pero acaso ellos creen en Dios? Eso es creer en lo que ellos dicen. Déjenme darle un poco de historia respecto a esto. Regresemos a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Dios dice, empezando el segundo capítulo del Génesis, empezando en el verso 15, y el eterno Dios tomó al hombre que él había justamente creado y lo puso en el jardín del Edén para embellecerlo y guardarlo. El eterno Dios le había mandado al hombre diciendo, de cada árbol del jardín podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no deberás comer, porque el día que lo comieses, así es, si lo comes, de cierto morirás. Eso no significaba que moriría ese mismo día, sino que si comías este día, seguramente, seguro ibas a morir. Dios dijo eso. Ellos no creyeron esto. El diablo vino y tentó a Eva, y él la engañó. Adán no fue engañado. El diablo tuvo a Adán a través de su esposa Eva, así que Satanás le dijo a ella, ciertamente no morirás. Dios sabe que el día que comas de esta fruta, tus ojos serán abiertos y serás como Dios, viviendo y teniendo vida eterna, viviendo siempre en vez de morir. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? La mujer le creyó a Satanás y no le creyó a Dios. Siguiente verso. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para fruta y que era placentero al ojo, un árbol deseable para tomar, ahora ella empezó a mirarlo y era placentero a la vista, era hermoso, lo complació, era deseable para consumirlo, era bueno para comerlo. Entonces ella tomó la fruta y comió, y entonces también le dio a su marido, y él comió. Y ellos desobedecieron a Dios. Ellos no creyeron en lo que Dios les había dicho. Ahora Jesucristo vino. Incidentalmente, ahora me pregunto si usted sabe que el Dios que habló con Adán y Eva fue el mismo que vino como Jesucristo y fue nacido como un pequeño bebé en Belén. Y no en tiempos de Navidad tampoco, pero probablemente a finales de septiembre o principios de octubre. Y él, el que vino como humano,
y fue llamado Dios entre nosotros, Emmanuel, y predicó a miles y miles, pero no muchos hombres creyeron lo que él dijo. Ahora, déjeme mostrarle un pasaje respecto a eso, empezando en el capítulo 8 de Juan, empezando en el verso 30. Me gustaría leerle esto, porque mucha gente no le cree tampoco hoy en día. Muchos de ellos solamente dicen, crea en el Señor Jesucristo y será salvado. Bueno, ahora déjeme enseñarle qué pasó con mucha gente que creyó en Él. Mientras Él, Jesús, habló estas palabras, muchos creyeron en Él. Ahora esta es gente que creyó en Jesucristo, pero están muy lejos de ser salvados. Ahora, escuche, entonces Jesús les dijo a esos judíos que habían creído en Él, si ustedes siguen en mis palabras, entonces afirmativamente son mis discípulos y sabrán diferenciar la verdad y la verdad los hará libres. Y ellos le respondieron, bueno, somos los hijos de Abraham. Nunca hemos estado atados a ningún hombre. ¿Cómo dices que seremos libres? Entonces empezaron a discutir enseguida esto. Ellos no creyeron lo que él les dijo. Y Jesús les respondió, verso 37, sé que son los hijos de Abraham, o semilla. Ahora, esta es gente que creyó en él y quisieron matarlo. Ahora esta es gente que creyó en él y buscaban matarlo. ¿Qué acerca de la gente que cree en Jesús hoy en día? Millones dirán, creo en Cristo. Buscan matarme porque mi palabra no tiene lugar en ustedes. En otras palabras, lo que les dijo es, no lo creían, no creían su palabra. Ahora, bajando al verso 45, y porque les digo la verdad, ustedes no me creen. Ellos no creyeron lo que les estaba diciendo. Él les dijo la verdad, pero no les creyeron, simplemente no le creyeron. La gente no le cree en la actualidad. Ellos no le creyeron entonces y no le creen ahora. Usted sabe, es bastante serio no creer en Dios. Déjame leerle otra pequeña escritura acerca del capítulo 66 de Isaías, en el verso 2. Dios dice, este hombre cuidaré, incluso que es pobre y contrito de espíritu, y tiembla mi palabra, que tiembla ante mi palabra. Esa es la palabra de Dios, la Santa Biblia. ¿Pero la gente tiembla ante su palabra? Oh, no. Ni siquiera están preocupados por ella. Ni siquiera están interesados en ella y lo acaba de leer. Y lo dicen, bueno, este es Dios hablando. Pero la gente no pone ninguna atención, la gente no cree lo que Dios dice. Incluso los predicadores, ¿creen lo que Dios dice? He escuchado un predicador decir en televisión, cuando la Biblia dice que cuando vayamos al cielo, le daré $1,000 si usted puede enseñarme en la Biblia dónde dice, y puede citar, cuando todos vayamos al cielo, me enseña una promesa que se la haya hecho a cualquiera acerca de ir al cielo, ir excepto Jesucristo mismo. Ahora, éntrele o calle, se lo estoy diciendo públicamente al aire. $1,000. Encuéntralo en su Biblia. En cualquier traducción que sea aceptada. Simplemente no está ahí porque Dios no dice eso en absoluto. Pero la gente no le cree a Dios, le creen a Satanás. Y ya va siendo tiempo de despertar. Dios nos dice qué es lo que va a pasar en este mundo. Él nos dice que estaba profetizado. Ya hay una llave para abrir todas estas profecías. Ahora, algunos dirán que la Biblia están cerradas, las profecías en la Biblia, que no pueden entender simplemente las profecías. Bueno, tal vez estén cerradas para la mayoría de las mentes. Y de hecho hay profecías que han estado cerradas hasta los tiempos presentes. Pero el tiempo ha llegado cuando serán abiertas. Y han sido explicadas muy sencillos. Quisiera ofrecerle en estos tiempos un libro que habla de Apocalipsis, pero no le voy a ofrecer eso, lo voy a ofrecer después. Me voy a guardar esa oferta por otra ocasión. Las profecías han estado cerradas, pero ahora están abiertas. Pero le diré, los líderes de los gobiernos no tienen la llave, como los líderes de las iglesias no tienen las llaves para abrirlos. No tienen las llaves que abrirían las profecías a nuestro entendimiento. El tiempo ha llegado, el tiempo de Dios ha llegado. Quiere que la gente entienda. Y por primera vez, usted puede entender qué está pasando por primera vez en toda la historia de la humanidad. Las armas
de destrucción masiva han llegado aquí y estamos llegando al fin cuando Dios va a intervenir. Y ahora es el tiempo de Dios y ha llegado y quiere que la gente entienda lo que Él dice que va a pasar. Dios es el único que puede predecir el fin desde el principio. Solamente Dios puede hacerlo. ¿Le va a creer usted? Si le mando un libro hermoso, ilustrado a todo color, explicando dónde los Estados Unidos están mencionados en la Biblia y en la profecía y qué es lo que dice que va a pasar. Aquí está un libro con más de 200 páginas. Esta es la nueva edición que no sabía que estábamos imprimiendo cuando anuncié esto la semana pasada. Este es un libro de más páginas. Sin embargo, sigue siendo el mismo libro exactamente. Tiene una letra un poco más grande y unos poco más de páginas. Es un libro completo. Ahora usted podrá comprarlo en librerías con una cubierta dura, pagar un precio por él si quisiera tenerlo de esa manera, o se lo enviaría a usted gratis, absolutamente gratis, no sin solicitarle tipo de dinero. Creemos en el dar y no en el obtener. He dicho eso de los diferentes tipos de vida, del dar y el recibir. Estamos viviendo el camino del dar. Quisiera darle este libro. Los Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía va a abrir sus ojos como ningún otro libro que haya leído. Y es bastante libro, y es un libro bastante hermoso, ilustrado a todo color. Más de 200 páginas. No tiene costo para usted. Quisiera regalárselo. Pero usted lo creerá cuando lo vea y le va a enseñar un montón de cosas y dónde buscarlas en su propia Biblia. Y usted puede leerlo en su propia Biblia, la Biblia que tiene en su casa. Pero incluso en ese entonces usted creerá lo que dice. Me pregunto, ¿le va a hacer algún bien? Ese es mi reto para usted. Bueno, espero que acepte este reto y espero que usted crea. Quiero que lo pruebe. Bueno, no quiero decir que me pruebe equivocado, porque no estoy diciendo que no va a creer. Solo estoy diciendo que la mayoría de la gente no ha creído. Espero que usted sí lo haga. Así que lo único que hace, si usted quiere este libro, no hay ningún seguimiento. Solo mándenos su petición, Estados Unidos y Gran Bretaña, profecía. La dirección es Herbert W. Armstrong, Pasadena, California, 91123. Solo Herbert W. Armstrong, Pasadena, California, 91123. O una llamada gratuita, sin cargos, solo marque 800-423-4444. Es 800-423-4444. O si vive en California, llamada por cobrar, código de área 213-577-5225. Este es 213-577-5225. Por su copia gratuita. Así que estaré esperando para que lo mande. Y se la mande, hermano, sin ningún costo. Así que hasta la próxima. Este es Herbert W. Armstrong diciendo hasta luego, amigos. For the free literature offered on this program, write Herbert W. Armstrong, Pasadena, California, 91123. In Canada, Box 44, Vancouver, BC. Or in the continental United States, you may call this toll-free number, 800-423-4444. In California, dial direct 213-577-5225. The preceding program and all literature were produced by the Worldwide Church of God.